Imagínate estar encerrado, bajo vigilancia extrema, donde cada movimiento es observado, cada palabra registrada, cada paso controlado. Ahora, imagina que una oportunidad única se presenta frente a ti. Un avión, cientos de kilómetros sobre tierra firme, y unos guardias que creen tenerlo todo bajo control. Este es el mundo de Elian, un prisionero que durante años planeó lo impensable, escapar mientras era trasladado en pleno vuelo. Mientras los demás pasajeros dormían o miraban distraídos por la ventana, él estaba ideando cada detalle, calculando cada segundo, cada movimiento, cada pequeña acción que le permitiría desaparecer sin dejar rastro. En los próximos minutos, descubrirás cómo un hombre combinó ingenio, paciencia y audacia para desafiar todas las reglas, burlarse de la vigilancia y ejecutar una fuga que parece salida de una película. Desde la preparación meticulosa hasta el último instante sobre la pista, esta es la historia de una fuga que nadie creyó posible. Prepara tus sentidos, porque lo que estás a punto de ver es una lección de astucia, riesgo y libertad. Bienvenidos a un escape que desafía la lógica. La prisión de máxima seguridad no era un lugar para debiluchos. Construida en una zona remota, rodeada de campos desolados y vigilada las 24 horas por cámaras, radares y guardias armados, se ergía como una fortaleza impenetrable. Aquí, nadie tenía oportunidad de escapar. El prisionero protagonista, Elian Vázquez, no era conocido por su comportamiento ejemplar. Había llegado a la prisión por crímenes graves, incluido el secuestro y robo de alta gama, y sus intentos previos de fuga habían sido fallidos. La condena que pesaba sobre él era una de las más largas en la historia de la cárcel. Sin embargo, Elian no era un hombre que aceptara su destino sin luchar. La vida en prisión no lo había aplastado. De hecho, la prisión se había convertido en su escuela. Era astuto, calculador. Con cada día que pasaba tras las rejas, su deseo de escapar se volvía más fuerte. No importaba cuántas veces lo atraparan, cuántos años pasaran, él siempre encontraría una manera. Ese día, la situación era diferente. Elian estaba siendo trasladado. Un simple traslado de un centro de máxima seguridad a otro, pero para él era mucho más que eso. La ruta de su traslado implicaba un vuelo en avión, algo que nunca había experimentado. Era un riesgo, pero también era la oportunidad perfecta. El plan de fuga que Elian había estado maquinando en su mente durante años no era uno de fuerza, no usaría armas, no necesitaría cómplices dentro ni fuera de la prisión. Su plan no dependía de la violencia, sino de algo mucho más simple, una ventana de oportunidad. Mientras se encontraba bajo vigilancia constante, Elian observaba las rutinas diarias de los guardias, estudiaba el transporte y sus horarios de descanso. Los guardias siempre pensaban que era solo otro prisionero tranquilo, pero Elian no se dejaba ver. Pasaba desapercibido, algo que pronto jugaría a su favor. El vuelo comercial en el que sería trasladado estaba rodeado de seguridad, pero el avión, aunque vigilado, no estaba diseñado para transportar prisioneros. Las reglas y procedimientos en el aire no eran tan estrictos como en el suelo, y eso Elian lo sabía. A bordo, Elian no estaría esposado a los guardias todo el tiempo. Sería supervisado, pero tendría suficiente espacio de maniobra. Las horas que pasaría en el avión podrían ser suficientes para escapar, pero primero debía planificar con precisión el momento exacto. En su mente ya había comenzado a visualizar cada paso del proceso. El vuelo duraría poco más de 2 horas. En ese tiempo, Elian debía actuar rápido. Al observar a su alrededor, vio que los guardias no estaban atentos todo el tiempo. Había momentos en que podían bajarse del avión para descansar o incluso desviarse momentáneamente. La clave sería elegir el momento adecuado, cuando la atención estuviera en otro lugar y él tuviera el tiempo y la cobertura suficiente para moverse. El avión de pasajeros que iba a tomar no era un jet privado,
Era un avión de línea comercial, lo que significaba que el acceso al resto de la aeronave sería limitado. Elian ya había evaluado cómo las restricciones de seguridad eran más laxas en algunos vuelos, pero sabía que para salir de esta prisión tendría que hacer uso de su entrenamiento mental. Necesitaba pensar como un fugitivo, no como un prisionero. El día del vuelo, la operación de traslado comenzó como cualquier otra. Elian estaba esposado, pero su actitud era tranquila. Como siempre, se comportaba como cualquier prisionero más. Los guardias no sospechaban que su mente ya había comenzado a ejecutar el plan. Mientras otros prisioneros en el avión podían estar nerviosos por el vuelo, Elian se mantenía calma. Sabía que la paciencia sería la clave para el éxito de su fuga. La tranquilidad era su mejor aliada. Todo lo que necesitaba ahora era el momento exacto. Elian estaba listo. El momento que había estado esperando durante años, ese instante en el que la oportunidad perfecta finalmente se presentaba, estaba al alcance de su mano. Pero a pesar de su mente calmada, sabía que aún quedaba mucho por hacer. El plan que había ideado no era simple, y mucho menos seguro. Un error podría costarle todo. El vuelo continuaba su curso, pero para Elian el tiempo parecía haberse detenido. Cada segundo era una oportunidad y también un riesgo. Mientras los guardias se mantenían relativamente desprevenidos, Elian aprovechó la turbulencia para levantarse discretamente de su asiento y caminar por el pasillo, como si fuera un simple pasajero que se dirigía al baño. No hizo movimientos bruscos ni apresurados. Cada gesto fue calculado para no llamar la atención. Con las manos ligeramente sudorosas pero decididas, llegó a la puerta del baño, donde se detuvo un segundo. Durante ese breve momento, miró hacia atrás, asegurándose de que ningún guardia lo estuviera observando de cerca. Se giró hacia la puerta y entró rápidamente, asegurándose de que nadie lo viera demasiado cerca. Ahora estaba dentro, y el tiempo comenzaba a jugar en contra. Elian cerró la puerta y se dio un momento para respirar. Estaba solo. Por un momento todo parecía calmado, pero sabía que tenía que actuar rápido. La caja de seguridad del avión, los procedimientos establecidos, la vigilancia del vuelo, todo tenía que estar perfectamente planeado. El baño era pequeño y el espacio dentro de la cabina limitado, pero el momento clave no era simplemente escapar del baño. Lo que realmente debía lograr ahora era deshacerse de las esposas. Carlos ya había trabajado sobre esto durante su tiempo en prisión. Desaparecer de la vista de los guardias no era suficiente. Tenía que liberarse por completo, de forma rápida y silenciosa. Durante el vuelo, mientras descansaba en su asiento, había simulado pequeñas maniobras, practicando la forma de abrir las esposas sin hacer ruido. Sabía que el metal de las esposas no era fácil de manipular, pero también sabía que los detalles minúsculos podían marcar la diferencia. Usó su camisa, sus zapatos y todo lo que tenía a su disposición para poder hacer palanca. El proceso no era perfecto, y las esposas, aunque estaban hechas para resistir cualquier intento de escape, tenían un pequeño margen de error. En silencio, movió las muñecas con precisión, frotando las esposas contra su ropa, buscando cualquier posible desajuste que pudiera hacer que se soltara. 5 minutos pasaron. Elian sintió que su pulso aceleraba, pero ya no podía retroceder. Las esposas comenzaron a ceder, con un pequeño y casi imperceptible sonido metálico que solo él escuchó. En ese instante, se sintió como si una puerta invisible se hubiera abierto en su mente. La libertad estaba al alcance. Con un último esfuerzo, logró quitarse las esposas sin ningún ruido. En ese momento, el reloj ya estaba corriendo. Sabía que en cualquier segundo los guardias podrían venir a revisarlo, o la situación podría cambiar, y su única oportunidad de escapar podría desaparecer. El siguiente paso era crucial: el uniforme. Aunque ya se había librado de las esposas, no podía seguir usando el uniforme de prisionero. El aspecto de un prisionero era el primero que delataría su posición si alguien lo reconocía. No había tiempo para buscar ropa de repuesto, pero él sabía que podía disfrazarse con las prendas que llevaba puestas en su maletín. Durante el traslado, había almacenado algunas piezas de ropa extra en su mochila de mano, preparada para este momento. Tomó una chaqueta, una camiseta y unos pantalones de cambio. No podía quedarse con su uniforme de prisión. Cuando el guardia entró a la cabina del baño para la revisión, Elian estaba completamente disfrazado como un pasajero más.
Había pasado por el primer gran obstáculo, pero aún no estaba fuera de peligro. A través de la pequeña ventana del baño, Elian observó que los guardias de seguridad no se habían dado cuenta de su desaparición momentánea. A lo lejos, la tripulación seguía ocupada con los pasajeros. La atención de los guardias se había dispersado por un momento, y ese fue el tiempo que necesitaba para hacer su movimiento final. Elian ya había pensado en todo. Sabía que no podía salir corriendo, no podía llamar la atención, tenía que ser invisible. Aprovechó el momento en que la tripulación volvía a su puesto para abrir la puerta y salir con total tranquilidad, como si fuera solo un pasajero más. El plan estaba en marcha. El prisionero ya no era el hombre bajo vigilancia. Ahora el avión era su campo de acción, y todo dependía de su siguiente movimiento. El momento había llegado. Con la puerta del baño cerrada detrás de él, Elian dio un paso firme hacia la libertad, pero sabía que su acción tenía que ser invisible. A pesar de que los guardias se encontraban al otro lado de la nave, todo debía parecer como si nada hubiera cambiado. Caminó lentamente por el pasillo del avión, sin apresurarse. Cada paso debía parecer natural, como si simplemente se estuviera moviendo de un lugar a otro, como cualquier otro pasajero. Sabía que si uno de los oficiales lo miraba con detenimiento, todo podría arruinarse. La calma era la clave. Si mostraba el más mínimo signo de nerviosismo o prisa, alguien podría notar algo raro. El avión seguía su curso. El sonido constante de los motores era la única compañía, mientras los pasajeros charlaban entre sí. Algunos dormían, otros simplemente se dejaban llevar por el vuelo. Pero para Elian, todo se había detenido. A cada segundo, sus sentidos estaban alerta, analizando cualquier posible peligro. ¿Algún guardia que lo mirara con curiosidad? ¿Un sonido que lo delatara? No podía permitirse ninguna distracción. Elian miró hacia el fondo del pasillo. Ahí estaban los dos oficiales que lo habían acompañado desde que abordó el avión. Uno de ellos estaba charlando con un miembro de la tripulación cerca de la puerta trasera, mientras que el otro, ligeramente más distante, se encontraba con la mirada perdida en el horizonte. Este era su momento. Con precisión quirúrgica, Elian se acercó a la puerta de la bodega del avión. Los procedimientos de seguridad no le permitían entrar directamente a esa zona, pero sabía que, con una combinación de movimientos rápidos y cuidadosamente ejecutados, podría encontrar una brecha. La puerta estaba parcialmente abierta, un pequeño desajuste en el mecanismo de seguridad. La tripulación nunca pensó en que un prisionero pudiera escapar de esa forma. Aprovechando el caos creado por la actividad dentro del avión, Elian metió su mano en el pequeño espacio que quedaba entre la puerta y la pared, empujando con suavidad para abrirla un poco más. Lo había logrado. Al abrir la puerta, el sonido de la turbulencia hizo que la tripulación distrajera momentáneamente su atención. A los ojos de los guardias, todo parecía estar en orden, mientras el vuelo continuaba sin mayores sobresaltos. Elian, ahora dentro de la bodega del avión, sabía que tenía solo unos minutos. Este era el segundo punto crítico de su fuga, moverse rápido, pero sin llamar la atención. Una vez dentro de la bodega, Elian se agachó y se deslizó hacia la parte trasera del compartimiento, ocultándose entre suministros y cajas. No podía dejar rastro. No debía dejar que los guardias lo detectaran ni un solo segundo. La presión en su pecho aumentaba, pero a medida que el avión avanzaba a gran altitud, la desaparición de su figura se volvía más probable. Con el rostro cubierto por la sombra y rodeado de cajas, Elian se dio cuenta de algo crucial. El resto del vuelo era la parte más peligrosa. Si lo encontraban en ese espacio, sin explicación alguna, el vuelo podría terminar con él detenido de inmediato. No podía arriesgarse a ser descubierto. En un movimiento calculado, se acuclilló junto a la pared de la bodega, respirando con suavidad, y esperó a que la quietud de la aeronave disminuyera lo suficiente como para dar el siguiente paso. Por un momento, la quietud fue su mayor aliada. La tripulación y los oficiales seguían sus actividades sin saber que Elian ya no estaba donde deberían haberlo visto. La verdadera estrategia ahora era permanecer invisible.
Nadie podía entrar a la bodega sin una razón aparente, y Elian sabía que si permanecía completamente invisible en su escondite, todo seguiría funcionando como si no hubiera desaparecido. El avión siguió su curso. Con la tripulación distraída por las pequeñas molestias del vuelo, el prisionero se encontraba en un punto de no retorno. Cada minuto que pasaba lo acercaba más a la libertad. La sensación de estar en control le dio la seguridad que necesitaba. Ya no era un prisionero bajo vigilancia, ahora era un hombre que tenía que desaparecer por completo en cuanto el avión aterrizara. Elian estaba listo para dar el siguiente paso. Elian se encontraba en el interior de la bodega del avión, completamente agachado, sin hacer el más mínimo movimiento. El tiempo se estiraba. Cada segundo que pasaba sin que fuera descubierto era una victoria. Estaba en un terreno completamente desconocido, rodeado de cajas y equipaje, y sabía que su escape dependía de una sola cosa: no ser visto. La tripulación seguía realizando sus tareas habituales. Los oficiales, aunque aún vigilantes, no habían notado su ausencia. Elian había logrado desaparecer a simple vista, pero aún quedaba un paso importante: salir de la bodega sin ser detectado. De repente, la aeronave experimentó una ligera turbulencia. Ese momento de inestabilidad fue su señal para actuar. Durante los siguientes minutos, las luces de la cabina comenzaron a parpadear y la tripulación empezó a moverse con más rapidez. Esto provocó un leve descuido en los guardias. Elian aprovechó ese segundo de caos para deslizarse hacia el borde de la bodega. En su mente, el reloj ya estaba corriendo, el avión se acercaba a su destino y él tenía que salir de allí antes de aterrizar. Si los guardias lo descubrieran en el aire, todo estaría perdido, pero si lograba ocultarse lo suficiente, podría bajarse del avión antes de que nadie se diera cuenta. En un movimiento cuidadoso, se deslizaba entre las cajas sin hacer ningún ruido. El espacio era pequeño y el aire dentro de la bodega estaba empezando a volverse más denso, pero Elian no podía permitirse cometer errores. Cada segundo que pasaba sin que lo descubrieran era un segundo más cerca de la libertad. Se detuvo momentáneamente, mirando por una pequeña rendija de la bodega, observando a los guardias que aún se movían por la cabina. Todo parecía tranquilo, pero Elian sabía que en cualquier momento alguien podría decidir revisar las bodegas. Entonces, con una precisión casi perfecta, se deslizó fuera del compartimiento, a través de un pasillo oscuro que conducía a una pequeña área de descanso para la tripulación. Elian avanzó con paso firme y lento, siguiendo cada paso con atención. Su corazón latía más rápido. La cercanía del éxito estaba empezando a convertirse en una presión insostenible, pero él ya había recorrido un largo camino y no podía dejar que la ansiedad lo detuviera. El tiempo, por fin, jugaba a su favor. Los guardias aún no lo buscaban. Elian pasó por el pequeño pasillo con total discreción, sin levantar sospechas. Logró llegar a una puerta de acceso a la parte trasera del avión. Sabía que al abrirla estaría fuera de la vista de todos, pero también sabía que debía moverse rápido. Sin pensarlo dos veces, abrió la puerta lentamente y entró en un área de carga del avión, una zona normalmente accesible solo para la tripulación. El lugar estaba lleno de equipo, maletas y otros suministros, pero lo más importante era que era su última barrera antes de llegar a la zona de salida. Carlos sabía que no podía confiar solo en su capacidad de esconderse, necesitaba salir del avión. Con un poco de suerte y velocidad, podría esconderse en el último compartimiento antes del aterrizaje. El riesgo de ser atrapado estaba al máximo, pero la fuga ya estaba demasiado avanzada. Las puertas del avión ya estaban a punto de abrirse y ese sería su último momento de libertad. Elian se agachó, quedándose lo más bajo posible, esperando el momento exacto para moverse. El avión estaba en su última fase de vuelo, y si no hacía su movimiento pronto, no tendría otra oportunidad. En ese instante, escuchó la comunicación entre los pilotos que indicaba que el avión estaba comenzando a descender. En ese momento, el ruido de los motores comenzó a disminuir, el avión empezó a tomar altitud más baja y las instrucciones de los pasajeros cambiaron. Era el momento adecuado. Con una velocidad calculada, Elian se deslizó hacia las escaleras de emergencia, sin que nadie lo viera. El pasillo estaba desierto,
y no había más que espacio para moverse en dirección a la zona de aterrizaje. Cada paso estaba perfectamente calculado, cada movimiento debía ser fluido para evitar cualquier error. Elian lo sabía. Si no actuaba ahora, el sistema de seguridad volvería a estar activo y podría no haber otra oportunidad. La adrenalina aumentó, pero también lo hizo su determinación. Ya casi había terminado y el miedo de ser descubierto comenzaba a disminuir. Sabía que estaba a punto de cruzar el último umbral hacia la libertad. El avión ya comenzaba a descender. El sonido de los motores cambiaba y con ello, el corazón de Elian latía más rápido. Ya no había vuelta atrás. El riesgo era más alto que nunca, pero todo lo que había planeado hasta ese momento lo había llevado a este punto crucial, el momento en que debía actuar. Elian estaba casi allí. La zona de carga donde se había escondido estaba alejada de los ojos curiosos, pero en el siguiente paso debía atravesar una serie de puertas que ya no estaban bajo su control. A medida que el avión descendía, los guardias comenzaban a ordenar a los pasajeros que se prepararan para el aterrizaje, y la tripulación se movía de un lado a otro de la aeronave. Era ahora o nunca. La tensión en el aire era palpable, pero Elian mantuvo la calma. Sabía que un solo error podría arruinarlo todo. El siguiente paso era crucial. No podía quedarse en el compartimento de carga, tenía que llegar a la salida. Vio la puerta que conducía al último nivel de la nave, el acceso de emergencia. Esa era su última oportunidad para desaparecer de la vista de todos. Al otro lado de esa puerta, el avión pasaría por las últimas inspecciones antes de aterrizar. Pero Elian no pensaba en el aterrizaje, pensaba en cómo desaparecer antes de que el avión tocara tierra. Con el nerviosismo al límite, Elian dio un paso hacia la puerta. Estaba cerrada, pero tenía una idea. Durante las horas de observación que había pasado en el avión, había notado que el sistema de seguridad para estas áreas de acceso era relativamente fácil de manipular. Con un suave tirón, abrió la puerta. No hubo ruido, nadie lo vio. La puerta estaba desbloqueada y se adentró rápidamente en el pasillo. Su paso se volvió más firme. Cada paso lo acercaba más a la zona de salida. Pero las emociones eran un cóctel peligroso en su interior. Sabía que cualquier ruido, cualquier movimiento en falso podría alertar a los guardias. Se sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, con el peligro de caer al más mínimo descuido. A lo lejos, escuchó el sonido de las puertas traseras del avión comenzando a abrirse. El aterrizaje estaba cerca. Solo unos minutos más y todo podría haberse terminado. Elian temía que salir antes de que aterrizara. La presión aumentaba, pero al mismo tiempo la sensación de control también lo invadía. Al dar la vuelta en el pasillo hacia la salida final, vio a los guardias y a la tripulación en sus posiciones, preparando todo para el aterrizaje. Elian se desvió hacia el costado, asegurándose de mantenerse fuera de la vista directa. El momento estaba cerca y ya casi no quedaban obstáculos. Su escape parecía inminente. De repente, un estruendoso sonido de la señal de aterrizaje y los comandos del piloto hicieron que los pasajeros se sentaran y los oficiales comenzaran a caminar de un lado a otro para asegurarse de que todos estuvieran en su lugar. La situación se tensaba aún más. El pasillo estrecho lo hacía sentir vulnerable. Cada paso, cada sonido podía delatarlo, pero estaba decidido a no dejar que la oportunidad se le escapara. Las luces de la cabina comenzaron a apagarse mientras el avión comenzaba su descenso final. La posibilidad de que alguien lo viera aumentaba con cada segundo que pasaba. Sin embargo, había algo que le daba ventaja: su paciencia y la meticulosidad de su plan. Mientras el avión se acercaba al suelo, Elian había llegado al último punto de su fuga, la salida de emergencia en la parte trasera del avión, donde él podría desprenderse del avión sin ser detectado. Los minutos parecían horas mientras el avión se acercaba al aeropuerto de destino. Elian no pensaba en nada más que en cómo salir de allí sin dejar rastro. En ese momento, la puerta de la bodega se abrió de par en par, dejando el camino despejado. La tripulación y los guardias estaban aún en la cabina, concentrados en las últimas instrucciones para el aterrizaje. Elian aprovechó el breve caos que se generó con los pasajeros poniéndose los cinturones. Sin que nadie lo notara, se deslizó fuera de la bodega y avanzó hacia la última salida, esa que le permitiría escapar de la vista de todos. La puerta de emergencia estaba abierta. Con una precisión perfecta, Elian pasó a través de ella. El aire fresco del exterior le dio un golpe directo, pero el peligro no había terminado. Estaba en el compartimento de carga del avión, pero sin ser visto. La última barrera entre la libertad y el fracaso ahora era solo un paso de distancia.
Elian sentía cómo la adrenalina recorría su cuerpo mientras avanzaba hacia la salida final del avión. Ya había cruzado varias barreras, evadido la mirada de los guardias y, lo más importante, había superado la vigilancia de la tripulación sin ser detectado. Pero el riesgo aún estaba presente. La posibilidad de que un guardia lo descubriera en cualquier momento seguía siendo alta. No podía bajar la guardia. La última línea de defensa de su fuga era un simple paso más: salir del avión sin ser visto por nadie. La puerta de emergencia estaba justo frente a él, pero en el pasillo que conducía hacia ella había 2 oficiales de seguridad hablando entre sí, sin percatarse de que él se deslizaba en su dirección. Elian tuvo que moverse rápido, pero sin que su agitación fuera notada. Cada segundo contaba. En un movimiento instintivo, se agachó ligeramente, como si estuviera buscando algo en el suelo. Los 2 oficiales apenas le prestaron atención. Era el momento de actuar. Con una rapidez casi imperceptible, Elian se desvió hacia la parte lateral del avión, aprovechando la ligera confusión creada por los últimos momentos del vuelo. El sonido de las sirenas de aterrizaje y las señales de advertencia, un caos pasajero, lo cubrían momentáneamente. Se movió detrás de los asientos del avión, aprovechando el último vestigio de turbulencia que los pasajeros estaban experimentando. Este pequeño momento de distracción era justo lo que necesitaba. Se deslizó por el pasillo hacia la parte trasera del avión, donde el acceso hacia la salida estaba finalmente a su alcance. En ese momento, Elian sintió un leve temblor en sus manos, pero sabía que no podía perder la calma. No podía permitir que su cuerpo traicionara su mente. Se acercó a la puerta de emergencia, asegurándose de que no quedara rastro de su presencia. La salida estaba un poco cerrada, pero con un leve empuje logró abrirla lo suficiente para deslizarse por ella. El aire frío de la noche lo golpeó con fuerza. La primera bocanada de aire libre, un contraste total con el aire caliente y denso del avión. Estaba casi allí. La ansiedad no lo había abandonado, pero el sonido de la aeronave alejándose de él le dio la señal de que el momento clave estaba llegando a su fin. Pero, cuando pensó que todo había terminado, Elian escuchó un sonido detrás de él, un paso en falso que casi lo delataba. El ruido de un guardia que giraba repentinamente hacia él, como si hubiera sentido su presencia. En ese momento, Elian se detuvo en seco y contuvo la respiración. Los segundos parecían alargarse en su mente. La luz de la cabina del avión brillaba lejanamente. Los oficiales ya estaban al final del pasillo, listos para revisar cada rincón en los últimos momentos de aterrizaje. Sin embargo, Elian sabía que ya estaba casi fuera. Todo lo que necesitaba ahora era desaparecer, deslizarse fuera de la zona de seguridad sin que nadie lo viera. En una fracción de segundo, hizo lo impensable. Saltó al lado del avión, deslizándose hacia el compartimento lateral del fuselaje. El guardia que acababa de girar hacia él no lo vio. Elian se pegó al borde del avión, aprovechando cada pequeño rincón de la estructura del avión para mantenerse oculto. Las sombras lo envolvían. Estaba prácticamente fuera de vista, sin una forma clara de rastrear su movimiento. El guardia giró nuevamente, sin saber que Elian estaba justo frente a él, casi tocándolo. La puerta trasera del avión se cerró, pero Elian no se detuvo. En la distancia, podía ver las luces de la pista del aeropuerto. Los guardias ya se dispersaban, convencidos de que todo estaba bajo control. Lo más importante era que Elian había perdido toda vigilancia directa. Aunque la policía ya había comenzado a movilizarse, el avión ya estaba lejos de la pista. Estaba a punto de aterrizar, pero él había logrado evadir la atención por completo. El escape final. Con una última mirada hacia atrás, Elian dio un paso hacia el borde de la aeronave. La libertad estaba finalmente a su alcance. Las luces de la pista de aterrizaje se desvanecían rápidamente, pero el pensamiento de «lo he hecho» flotaba en su mente. Lo había logrado. Con una última mirada al avión que lo mantenía prisionero, saltó al vacío, sabiendo que a partir de ese momento ya no sería más que una sombra en la vasta ciudad. Elian había saltado al vacío. La sensación de caída fue solo momentánea, como un breve instante de liberación que lo despojó de la ansiedad acumulada durante el vuelo. El aire frío y limpio lo envolvía mientras sus pies tocaban el suelo. La tierra firme bajo él le dio la sensación de que todo lo que había pasado antes, todo el miedo y la tensión, ahora parecía lejano. Había escapado.
El sonido del avión desapareciendo en la distancia era un recordatorio de que la prisión había quedado atrás, junto con todo lo que lo había mantenido encerrado durante años. Pero ahora, con los pies en la tierra, Elian se dio cuenta de algo importante. La fuga no terminaba al escapar de las rejas. Lo que realmente comenzaba ahora era la huida definitiva. El aeropuerto estaba a poca distancia, pero no podía quedarse allí. La policía ya estaba al tanto de lo que había sucedido. Las alarmas comenzaban a sonar, las sirenas a oírse y el caos se desataba por toda la zona de aterrizaje. Sin embargo, Elian había anticipado este momento. No necesitaba salir corriendo. Sabía que el primer paso era desaparecer. Se alejó de la pista, buscando un camino estrecho y poco transitado, donde podría pasar desapercibido. Las luces del aeropuerto brillaban a lo lejos, pero él no podía permitirse acercarse demasiado. Las patrullas de policía ya estaban movilizando y la seguridad del lugar se incrementaba. Los guardias y oficiales patrullaban cada rincón, buscando al fugitivo que había escapado de un avión comercial, algo que hasta ese momento parecía imposible. Elian caminó rápido, pero sin llamar la atención. Cada paso lo acercaba más a la libertad, pero también lo alejaba de todo lo que había conocido. Su vida anterior ya no existía. Los guardias, los oficiales, las prisiones, todo eso quedaba atrás, ya no formaba parte de su realidad. En una esquina oculta encontró lo que necesitaba, una pequeña estación de tren, discreta, lejos de la atención de las patrullas, un lugar que le permitiría desaparecer entre la multitud. En ese momento, entendió que aunque había escapado del avión, su verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Dónde iría ahora? Elian sabía que la vida como fugitivo no sería fácil. No podría quedarse en ningún lugar por mucho tiempo. Necesitaría una nueva identidad, una nueva vida. El desafío no era escapar, el verdadero desafío era desaparecer por completo. Las fuerzas del orden ahora estaban alertas, pero él tenía un talento único para desaparecer en las sombras. A lo largo de los años, había aprendido a moverse de forma silenciosa, a pasar desapercibido. Ahora, su vida dependía de eso. Elian compró un billete de tren con dinero que había ahorrado en secreto durante su tiempo en prisión. Se sentó en el tren, observando cómo la ciudad se desvanecía por la ventana. No miró atrás. En ese tren comenzaba una nueva vida, lejos del sistema que intentaba desterrarlo. Cierre del video. La fuga de Elian fue una obra maestra de astucia y paciencia, una fuga que desafió las expectativas de todos. Pero al final, escapar de la prisión fue solo el primer paso en una nueva vida llena de incertidumbre y peligros. ¿Logrará Elian desaparecer para siempre o será capturado en su intento por reiniciar su vida? ¿Hasta dónde llegará para evitar ser encontrado? La verdadera huida comienza cuando el mundo ya no te pertenece. Si te sorprendió esta historia de escape, no olvides darle like, suscribirte y compartir con tus amigos. ¿Qué opinas de la fuga de Elian? ¿Crees que realmente logró escapar o el precio de su libertad será más alto de lo que esperaba? Déjame tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima, mis fugitivos.